programa la abogada Alexandra Ulcuango, quien es activista por los derechos de las mujeres. La saludamos, abogada, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día con todos y todas, muchísimas gracias por el espacio. Bienvenida, nos escucha bien, ¿no? Sí, perfectamente. Listo. Si quisiéramos saber, abogada, este tema de la situación sobre la violencia política en las elecciones, ¿de qué manera podemos revertir esto? Bueno, en efecto, lo que se podría integrar a una mesa de diálogo, se podría decir como tal, es esta disparidad de cuán importante es cómo las mujeres también somos propensas a tener una mayor ataque, se podría decir, en cuanto a la participación política, de cierta u otra forma, porque no hemos estado en esos espacios, porque no de cierta u otra forma hemos tenido como una forma de estar relegadas en otro tipo de espacios, tal vez en las maternidades, tal vez en el cuidado, tal vez haciendo otro tipo de actividades, pero más no en los espacios públicos, en este caso en la participación política. Ahora es importante e imprescindible también dejar en claro que los ataques, cuando nosotras las mujeres recibimos ataques en tema político, se podría decir, recibimos un ataque netamente a nuestras vidas personales, más no a nuestras capacidades, más no a nuestra profesionalidad con la que nosotros actuamos, sino es netamente dirigido hacia que vamos a poder estabilizar estas dos partes, tanto lo profesional como lo personal, ¿no? En este sentido, creo que es importante también el ver que tenemos números, estadísticas que no nos mencionan como tal en los espacios de representación encabezando listas, sino más bien estamos rellenando muchas veces las listas, estamos de alternas, y por eso justamente desde la incidencia que tuvo Mega Mujeres, realizamos que en efecto se pueda cumplir con el tema de la paridad dentro del ámbito político. ¿Y eso se puede lograr o no? Lo realizamos de forma casi obligatoria con estableciendo cuál es nuestra posición y cuál hoy, por ejemplo, tenemos los binomios que se conformaron hombre-mujer. De alguna u otra manera eso tenía que suceder, sin embargo, a través de las limitaciones, a través de toda el contingente que hubo, porque no sea así, logramos de forma organizada sostener la iniciativa, y hoy por hoy tenemos binomios presidenciales que en efecto vamos a tener o bien una mujer presidenta o bien una mujer en la vicepresidencia. Pero de a poco se va logrando los objetivos, entonces, dentro de lo que ustedes plantean. Totalmente, creo que esta es una situación bastante estratégica, que como movimientos sociales, como organizaciones, como personas independientes se suman a la causa y podemos sostener la iniciativa y así de cierta u otra forma lograr que se pueda hablar hoy en día ya de paridad, no solamente dentro del ámbito político, sino también dentro de la administración de justicia. Que es fundamental. Ahora, en la Asamblea sí se han dado casos fundamentales, inclusive quienes presidieron en su momento el organismo legislativo. Hoy en el Consejo Nacional Electoral es la doctora Diana Tamaín la que de alguna u otra forma, pues como presidenta del organismo también tiene su peso en ese sentido. Y en ese sentido también la señora Diana Tamaín es un ejemplo muy claro, muy específico de que el hecho de que una mujer llegue a ocupar esos cargos de representación tan importantes no nos asegura tampoco una garantía a las mujeres que podamos también estar en esos espacios, o que si una mujer llega a este tipo de espacios pueda también trabajar, accionar, garantizar que la participación de otras mujeres también esté, o garantizar derechos fundamentales para otras mujeres, sino más bien ahí vemos la estructura de cómo en efecto les gana tal vez los intereses personales, de los intereses políticos. En este sentido, creo que es importante también el dejar en claro que el hecho de que una mujer llegue a estos espacios obviamente es sumamente importante, pero tampoco si no tenemos una visión clara de lo que en efecto implica que es estar en un espacio de representación como el cargo que tiene la antes mencionada, tampoco podemos llegar a tener una plataforma sólida para que las mujeres también estemos sosteniendo sus espacios. La fiscal general del Estado es otro caso. De igual forma, claro, son situaciones que de cierta u otra forma creo que todavía en ese sentido estos liderazgos nos hacen muchísimas veces mucho daño. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean mujeres no garantiza, vuelvo y repito,
que haya una plataforma sólida para que otras mujeres estemos también sosteniendo la iniciativa, sino al contrario, hemos tenido que organizarnos desde otros espacios, desde Mega, por ejemplo, que es una organización de la sociedad civil, desde varias plataformas que han ayudado y se han fortalecido para poder justamente inclinar de una u otra forma el espacio y que en ese sentido se pueda aplicar los mandatos constitucionales que están establecidos para que estos puedan ser respetados, garantizados y puedan ser aplicados. ¿Es tan difícil lograr eso? Es difícil justamente porque existe ya una norma, existe ya establecido en la Constitución de forma específica. Sin embargo, lo que no hay un respeto incluso por lo que ya está escrito. Es lo que sucedió con la paridad en el tema cuando hablamos en elecciones, por ejemplo, estaba ya escrito y fue lo que mencionaron que probablemente para las elecciones venideras, pero para estas elecciones como son anticipadas, no aplicaba el tema de la paridad. Entonces, en ese sentido, siempre, de alguna u otra forma, hay alguien que está sosteniendo por ahí y menciona y dice, no, a su conveniencia. Entonces, en ese sentido, creo que es importante hablar de que no fuese tan difícil si es que al menos respetáramos derechos y garantías básicas que ya están establecidas. Sin embargo, la situación se torna difícil porque todavía hay este estigma a que las mujeres estemos en estos espacios de representación. Ya bien lo hemos dicho, no solamente dentro de la política, sino ahora también contarles que estamos con una iniciativa desde Mega Mujeres, fomentando, estructurando, impulsando, creando, consolidando, construyendo con juezas de la Corte Nacional para que también en estos espacios haya una paridad y haya una participación equilibrada tanto de hombres como mujeres, porque las mujeres tenemos que tener espacio en estos lugares que por años nos ha costado muchísimo como mujeres llegar a un estatus de cierta u otra forma, tanto de equilibrio de la vida profesional como la personal, pero sin embargo aún seguimos viendo que seguimos relegadas en estos espacios, como por ejemplo las juezas de la Corte Nacional no están utilizando las primeras cabezas de lista, sino que están tal vez en los juzgados de familia, tal vez están siendo relegadas dentro de su propio entorno profesional. Abogada Daniel Solórzano continúa con la entrevista. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogada? Gracias por comparecer a Diálogo de la Mañana en Radio 99. Sin duda se está logrando un primer objetivo, porque sea cualquiera que fuera la lista ganadora de este domingo, hay una mujer en el binomio presidencial, sea como vicepresidenta o sea como presidenta, lo cual habla de que ha habido ciertamente un avance en lo que tiene que ver con la paridad de género. Ahora, y está bien y me parece fantástico, pero paridad por paridad debe estar acompañada también de calidad, y no quiero menospreciar a ninguna de las mujeres que están participando o que participaron en la campaña electoral, sea seccional o sea para presidentes y asambleístas, tanto de hombres para mujeres. ¿Cómo garantizamos que el ciudadano escoja a un candidato que tenga una buena calidad de representar esa delegación o esa procuraduría social a la cual va a ser escogido? ¿Cómo hacemos ese proceso? Más allá de exigir simplemente paridad de género, ¿cómo desde los colectivos ciudadanos buscamos reforzar una mejor calidad de representantes? Bueno, en primer lugar, no deberíamos exigir el tema de la paridad porque, Sin vuelvo y duda. repito, la paridad está implícita en el ámbito normativo. Sin embargo, nos ha tocado incidir y accionar porque sea así, ¿no? Ahora, la respuesta sería involucrarnos en la política, porque muchas veces tenemos el estigma desde jóvenes, desde adolescentes, desde cuando ya tenemos un campo mucho más formado. No tenemos formación en política y tenemos un desconocimiento sumamente grande por formar parte de esto, porque siempre la política desde años atrás ha sido como relegada a todo lo que es corrupto, a todo lo que está mal, a que el servidor público ingresa por amiguismo, ingresa por toda situación, menos por el tema de la formación profesional. Y creo que eso es importantísimo y eso es muy valioso porque independientemente, como ya lo ha mencionado usted, siendo hombres, siendo mujeres, llegan a espacios de representación. ¿Por qué?
porque tal vez por cuota política, porque de alguna u otra manera es la persona que fue la persona quien más gastó o invirtió su dinero en la campaña, y de alguna u otra forma entran por muchos o varios factores, pero menos por el tema de formación profesional. Y eso es lo que la gente, la ciudadanía en general, no se toma incluso el tiempo, por ejemplo, de leer los planes de trabajo, cuál ha sido su trayecto político. En este caso hay gente que no tiene cero trayecto político y sin embargo vemos que están encabezando las listas. De alguna u otra manera también hay un eje importante ahí en cómo están estructurados los movimientos y organizaciones políticas, en este caso, quienes deciden si tú vas, tú no vas, tú vas de primero, tú vas al final. Entonces, en ese sentido, creo que hay que cambiar la estructura, el foco, el eje de cómo se está concentrando y cómo se está desarrollando la política ecuatoriana, ¿no? Si bien es cierto, tenemos... en algunas papeletas hemos llegado la ciudadanía a conocer en fotos, les conocemos a la papeleta y decimos, ¿quién será? Y por lo general, ¿qué sucede? Terminamos votando por el rostro más bonito, terminamos votando porque sí, el presentador de televisión ha sido que ha estado aquí, y no nos enfocamos directamente en cuál es su perfil profesional, cuál es su trayectoria, qué es lo que ha venido trabajando, y le damos nosotros como ciudadanía lugar a estas personas que no están por vocación directamente, sino por intereses muy personales, más no por intereses o un interés colectivo por trabajar por el bienestar de la sociedad. Abogada, otro de los temas que sin duda afecta la participación de la mujer en la política es la violencia con la que se maneja la política en este país. Hace un par de semanas participé en un taller que justamente analizaba esta situación sobre la participación de la mujer y los problemas, la participación de la mujer en la política y los problemas a los cuales se enfrenta justamente para darse a conocer, para posicionarse. En este sentido, ¿ustedes han hecho algún estudio respecto a la realidad de la participación política de la mujer en este país? Bueno, mencionarles que nosotros como Mega Mujeres trabajamos en una iniciativa de un observatorio de violencia política que se viene trabajando y se viene sosteniendo desde la primera vuelta de las elecciones, se podría decir. Y claro, en efecto, si nosotros hablamos de violencia política, estadísticamente quienes sufrimos en más altos índices, en más altos niveles, somos las mujeres. ¿Por qué? Porque lo he mencionado antes, a nosotras se nos ataca directamente a la vida personal y se nos ataca también de forma estereotipada a las mujeres. No, ustedes no están listas, voy a utilizar palabras que netamente incluso han sido parte de nuestro estudio que hemos realizado, y es que las personas se sienten en toda la libertad de poder opinar sobre los cuerpos, opinar sobre vaya mejor a la casa a cocinar, que ahí le están esperando. Entonces, se han referido de puta, se han referido de palabras bastante desgarradoras que no reciben los hombres, pero sin embargo están enfocadas la luz directamente a las mujeres, ¿no? En este caso creo que hablar de violencia política genera mucha, ya no tanta resistencia como antes, pero ahora vemos que es mucho más visible, y que no solamente las mujeres que participaron en las elecciones para las diferentes dignidades que fueron ya elegidas como las asambleístas, sino más bien dentro de toda esta esfera de lo que implica lo político, porque si bien es cierto, la violencia es un factor bastante fuerte que no todas las mujeres están dispuestas a aceptar con este gran desafío, le digo yo. ¿Por qué? Porque por más que una intente, por lo general, hacerse a la idea de que en efecto la política es dura, la política es un campo agresivo, por eso la política es para hombres, por eso no hay tantas mujeres dentro del espacio político. Por lo general, las mujeres también tienen esta resistencia a estar solas en estos procesos, desde las estructuras, como yo decía, desde sus propios partidos, que no tienen una buena organización, una buena estructura que pueda respaldar esos ataques que ellas reciben, porque muchas veces las mujeres están recibiendo violencia política desde sus propios movimientos. De sus propias organizaciones. Eso es importante recalcar. Sin duda. Alexandra, le agradezco. Voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Alexandra, ¿cómo le va, Ramiro Cepeda? ¿Usted se recuerda quién fue la primera ministra de Estado, la primera mujer ministra de Estado?
Se lo voy a recordar. Margarita Cedeño de Armijos, en el año 1978, gobierno Jaime Roldós. Fue la primera presencia femenina en un gabinete. ¿Se recuerda quién fue la primera mujer que ocupó alguna magistratura importante en el Ejecutivo? Rosalía Arteaga Serrano, en el año 1996, vicepresidenta de la República, y que por el hecho de ser mujer, y le digo porque trabajé al lado de ella en calidad de su secretario, sé que no la dejaron asumir el poder por el hecho de ser mujer. También lo tengo claro. He sido profesor 20 años en la Católica en Derecho de Familia, y habían unas disposiciones arcaicas como que la mujer tenía que seguir al marido a donde fuere cuando se cambiara el lugar de trabajo y que le debía obediencia y respeto al marido, cosas que ya fueron cambiadas oportunamente. Yo voy a coincidir con usted en mucha de la narrativa que usted sostiene para su discurso, pero voy a terminar discrepando en aquello de la paridad, porque para mí la paridad no es por el hecho de ser mujer, sino por tener mayor capacidad que un hombre y que no sea reconocida en el evento de tomar una decisión por el hecho de ser mujer. No que por el hecho de ser mujer se le dé un cargo para el que no está preparada por el hecho de ser mujer. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que hay que trabajar es que las mujeres tengan la capacidad, y soy padre de 3, ya, que las veo luchar, que las veo salir y que las veo despegar más fuertes que muchísimos hombres de su propia edad. Por tanto, ¿no le parece que lo que hay que trabajar no es en el discurso del no me dan la oportunidad, sino el discurso de prepararse para buscar las oportunidades? Disculpe esta introducción tan larga. No se preocupe, por lo general creo que tenemos una base para poder hablar del tema de paridad, y hablar de paridad no es hablar justamente de ser mujeres y por el hecho de ser mujeres llegar, como ya le había mencionado, el hecho de que una mujer llegue a estos espacios de designación, de representación, muchas veces nos juega en contra también, porque se supone que las mujeres que llegan a estos espacios deberían accionar, garantizar, trabajar, tener un discurso amplio que garantice los derechos de las mujeres y sea sólido para todas. Sin embargo, ejemplos claros como el de Verónica Abad en este caso, el discurso de Luisa González también, el discurso de Diana Tomain en su momento, quien estuvo en contra totalmente de que se proceda a la paridad en las elecciones anticipadas. Entonces, en ese sentido, ahí creo que son ejemplos sumamente claros de cómo las mujeres no es garantía de que las mujeres lleguen y estén también a favor de trabajar por nosotras, ¿no? Ahora creo que es importante también canalizar que no solamente queremos llegar allá por ser mujeres, sino porque en efecto hemos demostrado, y eso, como usted lo ha mencionado, Rosalía Arteaga es una mujer bastante preparada, incluso una mujer más preparada que su propio gabinete en su momento, y sin embargo ella no tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer, y ese es un caso bastante particular que hasta ahora lo seguimos estudiando y hasta ahora lo seguimos ejemplificando en varios de nuestros espacios. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Que lo que no queremos que tampoco siga sucediendo es que las mujeres, por más a la par que querramos estar, lo hemos conversado ya en espacios de trabajo que están situando el tema de la paridad en la Administración de Justicia, y mencionaban mujeres juezas que inclusive para poder tener una capacitación, una formación profesional en el tema de maestrías, en el tema de doctorado, se necesita tiempo, y el tiempo que nosotros estamos cubriendo también se debería potenciar, y también se debería visibilizar y reconocer que también estamos en otros espacios como en el cuidado, crianza, maternidad, y haciendo diferentes cosas que no nos permiten todavía seguir, pero sin embargo lo estamos haciendo. Ahora, creo que también es importante el mencionar que hay hombres que no tienen la preparación, que sin embargo llegaron por múltiples factores que no implican una capacidad profesional, pero sin embargo están ocupando esos espacios, y como no ha habido mujeres que estén sosteniendo, que no han tenido un frente tanto desde el movimiento, desde donde están haciendo su carrera política y desde su red de apoyo, han seguido a los hombres ocupando todos esos espacios, han tenido amplios espacios que no se les ha cuestionado si usted es preparado, si está en la capacidad, qué nivel de profesionalismo tiene. Ellos han llegado a llenar esta estructura sin cuestionamiento alguno, y cuando nosotras las mujeres queremos hacer esta participación, a nosotras sí se nos mide con una vara muchísimo más alta, y se nos ha preguntado incluso en entrevistas, en espacios de trabajo, ¿y cómo va a ser, señora candidata, con su familia?
¿Cómo va a ser con sus hijos? ¿Cómo va a tener esta participación directa si usted está recién con un niño de 1 de 2 años? Son preguntas que no se les hace a los hombres. Sin embargo, de cierta u otra forma, lo que nosotros queremos, no llegar, vuelvo y repito, por ser mujer, sino que también tengamos ese lugar y tengamos esa visibilidad de trabajo que los hombres han tenido muy cómodamente todo este tiempo. Sin embargo, cuando las mujeres luchamos por estos espacios, a nosotras sí se nos está cuestionando varias cosas, y por lo general las mujeres que llegamos a estos espacios llegamos al menos con un título de tercer nivel, cosa que no sucede con los hombres. Alexandra, ahí la voy a detener porque los títulos para mí no significan nada. A mí la experiencia, la capacidad, el carácter, el tema de tener un criterio propio, una dosis de firmeza en las decisiones, que muchas veces las mujeres son más firmes que los mismísimos hombres. Pero esto hay que buscarlo, hay que seguirlo. En el año 1997... yo organicé un congreso, el primer congreso de mujeres líderes en política, así que sé de lo que le estoy hablando y sé de lo que usted me está hablando. Me acuerdo, nuestra invitada principal fue la ex canciller de Colombia y candidata a la presidencia, Noemí Sanín, ¿ya? Y ella daba una experiencia de vida personal sobre el tema. A mí, cuando ustedes buscan la paridad, me molesta por una razón sencilla, porque ¿qué se están ustedes mismos excluyendo? ¿Qué podría ser del Ecuador un binomio de 2 mujeres? Eso también es impensado, porque ustedes mismos se lo han cortado, ustedes mismos se lo han coartado. Una lista de diputados solo de mujeres, ustedes mismas se la han coartado. Entonces, buscar una paridad, cuando no hay que buscar una paridad, sino una no segregación por el hecho de ser mujer frente a una capacidad de un hombre, es el verbo. Muchas mujeres ya han renunciado a la maternidad para poder acceder a esto y no lo ven como una limitante el hecho de ser madres, sino que simplemente dijeron, dentro de mi hoja de vida, dentro de mi expectativa de vida, no está la maternidad y por tanto renuncian a ella por otro tipo de situaciones, lo cual también hay que valorarlo con respecto a ustedes. Por tanto, discrepar en la forma como lo enfrentan es a lo que yo voy, porque ustedes, cuando se proponen, son muchísimo más de lo que pueden ser los hombres, y eso lo repetía yo en clase habitualmente, porque la mujer, cuando quiere ser lo que quiere ser, lo puede y lo hace mejor que cualquier hombre. Claro, de alguna u otra forma yo creo que también es importante hacer mención de cuando hablamos también, le hemos dado el nombre de paridad, ¿no? Pero sin embargo hemos tenido que hacer mención a un término para que podamos tener un lugar en la mesa, y eso justamente estamos conversando, del hecho de cuando mencionamos la paridad en las elecciones anticipadas, lamentablemente los movimientos, las organizaciones políticas no tenían nombres de mujeres, y en ese sentido creo que es importante el hecho de que se improvisaron, ¿no? Se improvisa, se les cambia el cuadro que ya tenían estructuralmente. Ustedes vieron que en violencia política se dio de maneras bastante amplias, y justamente un ejemplo bastante claro de esto es que no basta con que la mujer esté formando parte de un binomio, si bien es cierto, sino cuál va a ser su posición, cuál va a ser su postura, cuál va a ser su nivel de participación. Recuerdo claramente en el periodo de campaña, específicamente cuando el señor Jan Topic hacía su nivel de campaña, justamente en una entrevista quisiera tener la fotografía para poder enviarles y les compartiré tal vez por interno. ¿Cuál es el nivel de participación cuando las mujeres... Muteó su micrófono, abra su micrófono, Alexandra. Al menos nuestra voz, no de postura, no ser invisibilizadas a través de varios medios, incluso dentro de las organizaciones políticas, y salía el binomio del señor Jan Topic sin el nombre, solamente era una foto de ella para dar una entrevista, y solamente había una foto de ella sin su nombre, sin su cargo al cual la señora aspiraba, pero era la foto de ella y era abajo en letras grandes Jan Topic,
candidato presidente. Entonces, en ese sentido, también creo que es importante, como ya lo ha mencionado, que no solamente es el llegar, decir paridad y decir mujeres, participación obligatoria, sino más bien de cómo las mujeres entramos desde nuestra trayectoria política y qué es lo que en efecto queremos trabajar para en ese sentido poder hacer un buen trabajo, un buen desempeño, ejercer un buen rol, porque al final si terminamos aceptando cargos en los cuales no vamos a tener una nula participación y vamos a estar únicamente solo prestando la foto, prestando el nombre, ¿para qué? Poder cumplir este requisito de la paridad, que no debería ser requisito, sin embargo, debería estar establecido de forma implícita, no lo está. ¿Cuál va a ser nuestro rol en efecto si tenemos la capacidad? Nos hemos preparado profesionalmente. El rol que van a tener... Pero no lo estamos haciendo. El rol que van a tener es el rol que puedan conseguir con capacidad, talento y no con ninguna ley que les reconozca un espacio que no merecen por ser mujeres, sino que merecen por el hecho de ser capaces. Muchas gracias, Alexandra. De acuerdo. Muchas gracias, una agradable entrevista, la comprometemos para algún otro momento, continuar con este tan interesante tema. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, llegó